Bueno, para resolver el primer problema tenemos: el dueño de una tienda invirtió 54.000 para comprar 60 bolsas de frituras. Se vende cada bolsa en 1.500. Obtener la función que proporciona las ganancias con respecto al número de bolsas vendidas. B, cuántas bolsas debe venderse para recuperar la inversión. Y C, cuál es la ganancia si vende 60 bolsas. Para responder el ítem A, la función que proporciona las ganancias con respecto al número de bolsas vendidas, simplemente nos están pidiendo es la utilidad, es decir, la ganancia neta que queda, teniendo en cuenta que esa utilidad o ganancia neta no es más que los ingresos menos los egresos, es decir, los ingresos totales menos los costos totales. El ingreso total no es más que el ingreso unitario por cada bolsa multiplicado por el número de bolsas, donde ese ingreso unitario viene siendo el precio al que se vende cada bolsa, es decir, 1.500, que es el precio unitario por cada bolsa multiplicado por el número de bolsas X que se van a vender, menos el costo fijo. En este caso se dice que se invirtió un total de 54.000 para comprar las 60 bolsas. Esa inversión viene siendo un costo fijo de 54.000, teniendo la siguiente ecuación: utilidad es igual a 1.500x menos 54.000, recordando que x es el número de bolsas vendidas. Ahí se responde el ítem A. Para responder el ítem B, cuántas bolsas debe venderse para recuperar la inversión, se debe tener en cuenta que en este caso, cuando se recupera la inversión, quiere decir que el ingreso total está siendo igual al valor invertido inicialmente, o sea, al costo. Por tanto, la utilidad sería cero. Por tanto, la utilidad es cero. Se reemplaza la utilidad cero en la ecuación que se obtuvo en el ítem A. Quedaría de esta manera: 0 igual a 1.500x menos 54.000. Y haciendo el respectivo despeje de x, que se tiene que x es igual a 54.000 entre 1.500, dando un número total de 36 bolsas. Por tanto, esta es la cantidad de bolsas que debe venderse para recuperar la inversión. Para responder el ítem C, ¿cuál es la ganancia si se venden 60 bolsas? Nuevamente se va a la ecuación que se obtuvo en el ítem A, y en este caso vamos a hallar la utilidad, sabiendo que x es igual a 60. Reemplazando, en esa ecuación se tiene un valor de 36.000, siendo esta la utilidad si se venden las 60 bolsas. Ahí está resuelto el primer ejercicio. Para resolver el segundo ejercicio, bueno, tenemos lo siguiente. En la construcción de una caja de base cuadrada cuyo lado tiene una longitud X, si en total las 12 aristas de dicha caja suman en la construcción de una caja de base cuadrada cuyo lado tiene una longitud X, y en total las 12 aristas de dicha caja suman una longitud de 480 centímetros, A, encontrar la función que representa el volumen de la caja en función de X. B, determinar el volumen de la caja si X es igual a 20, 40 y 60. Y C, determinar el volumen de la caja si X es igual a 80 centímetros. Respondiendo el ítem A, encontrar la función que representa el volumen de la caja en función de X. Inicialmente se dibuja la caja sabiendo que es de base cuadrada, es decir, el ancho y el largo es igual a X. Y la altura sí puede variar. La altura vendría siendo una altura Y desconocida. Entonces, se sabe que todas las aristas, la suma de todas las aristas mide 480 centímetros. Esto quiere decir que al sumar esta X con esta, en la base inferior hay 4X, más la base superior hay otras 4 aristas X de longitud X, para un total de 8X.
Y aristas del lado Y, que representan las alturas, hay 4. Entonces la suma de esas 8 aristas de tamaño X más las 4 aristas de tamaño Y equivalen a 480 centímetros. O acomodando la ecuación, despejando Y, se tiene que Y es igual a 120 menos 2X. Entonces, para hallar el volumen de la caja, se sabe que el volumen de esta figura no es más que ancho, largo por ancho por alto. Sería X por X por la altura Y. Quedaría X cuadrado por Y. Pero se sabe que Y está dada por la ecuación que se reemplazó anteriormente, que se halló anteriormente. Entonces, al reemplazar Y, quedaría X cuadrado que multiplica 120 menos 2X, y haciendo la respectiva reducción quedaría que el volumen de la caja es igual a 120X cuadrado menos 2 equivale a 3. Ahí está el volumen en función de la arista X. En el punto B piden determinar el volumen de la caja si X es igual a 20, a 40 y 60. Simplemente se reemplaza el valor dado de X en la ecuación del volumen. Entonces, para X igual 20, se reemplaza el valor de 20 en la función del volumen y se obtiene que cuando la arista de la base es igual a 20, el volumen equivale a 32.000 centímetros cúbicos. De igual manera, para 40 centímetros, cuando X vale 40, se reemplaza y se halla el volumen, que es igual a 64.000 centímetros cúbicos. Repitiendo el paso, se da cuenta que si X es igual a 60 centímetros, el volumen equivale a 0 centímetros. ¿Qué quiere decir que el volumen equivalga a 0 centímetros? Que la arista, es decir, que el lado de la base no puede medir 60 centímetros. Tiene que medir menos de 60 centímetros. ¿Por qué? Porque si se reemplaza el valor de X en la ecuación de la altura, quedaría que la altura equivale a 0. Y lógicamente, si es una caja, estamos hablando de una caja, debe tener las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Al ser X, la arista de una longitud de 60 centímetros, se estaría hablando ya no de una figura en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones, ya que eso haría que la altura sea 0. Por tanto, el volumen es 0. En este caso, la arista no puede equivaler a 60 centímetros. Para responder el ítem C, determinar el volumen de la caja si X es 80 centímetros. Como ya se sabe, ya se interpretó que el valor de X tiene que ser menor a 60. De igual manera, vamos a resolver con el valor de 80. Reemplazando el valor de 80, X igual a 80 en la función del volumen, se dan cuenta que queda que el volumen es igual a menos 256.000 centímetros cúbicos, un valor negativo. Entonces, como se mencionó anteriormente, el valor de X de la arista de la base no puede ser superior a 60. En este caso, dio fue un volumen negativo. ¿Qué quiere decir que el volumen haya dado negativo? Que la suma de las aristas está superando el valor de 480. Por tanto, el perímetro da negativo. El volumen da negativo. Entonces simplemente se concluye que al obtener un valor negativo, se puede decir que las aristas de la base no pueden medir 80 centímetros, pues con este valor la suma de solo las aristas de la base da 640 centímetros, superando el valor de 480 centímetros de la condición inicial dada.